Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a este ciclo de charlas de las Warmi Fotos. En este ciclo estamos viendo a fotógrafas bolivianas que son referentes, ¿no? Por el trabajo que hacen, por la mirada, por el enfoque que tienen y sobre todo la investigación que hacen sobre la imagen, ¿no? En este caso tenemos a Marisol Méndez. Ella es artista visual, nacida en Cochabamba, Bolivia. Su interés por la fotografía surgió de su amor al cine y su fascinación por observar el mundo, ¿no? Sus imágenes exploran la dinámica entre la intimidad y la inmediatez, la memoria y la identidad. Tras obtener su licenciatura en Comunicación Audiovisual en la Universidad de Palermo, realizó una maestría en fotografía de moda en el prestigioso London College of Fashion. Y su trabajo ha sido publicado en plataformas como The British Journal of Photography, Vogue Italia, Ain't Bad y FPH Museum. Así que nada, bienvenida Marisol. Gracias, muchas gracias a ti, Les, y en realidad a todas las Warmis por darme este espacio para poder compartirles un poco sobre mi práctica. Ya. Bueno, vamos a ir charlando, explorando también todas las etapas que has pasado en tu búsqueda por la imagen, ¿no? Por la construcción de las miradas también. Quizá una de las primeras preguntas que te haría sería ¿cómo empezaste con la fotografía, ¿no? ¿Cuáles fueron tus primeras aproximaciones, ya sea la imagen, con la cámara? ¿Cómo fue eso? Bueno, súper, esta es una buena historia. Porque la verdad es que yo llegué a la fotografía casi de casualidad. Yo cuando estaba en el colegio, siempre, después de mi etapa de querer ser Britney Spears, siempre supe que me quería dedicar a contar historias. Y durante toda mi época de colegio, lo que quería era dedicarme a la literatura. Pero cuando estaba en mis últimos años, por suerte tengo unos padres que siempre me han apoyado mucho en mis decisiones, pero mi mamá me dijo, mira, la literatura está muy bien, te voy a presentar a uno de los que dirige literatura en La Paz, pero tal vez te estás limitando y ¿por qué no ves cuáles son las maneras de contar historias más actuales? Me dijo mi mamá en su momento. Así que yo decidí estudiar cine, pero en realidad más que cine, yo quería dedicarme al guión, porque empecé a ver, y fue esa mi llamada, mi despertar a todo mi amor por el cine, Lost, la serie Lost. Me pareció fascinante, me pareció que había cosas muy interesantes que se podían hacer desde la imagen, pero para mí la imagen, y me di cuenta muy rápido al empezar la universidad, era algo que yo no conocía. Yo sabía contar historias desde las palabras habían sido siempre mi primer amor. Yo no era que yo fotografiaba a mi familia durante nuestros viajes, no tenía siquiera una cámara, no era algo en lo que había pensado, pero al escribir guiones me di cuenta rápidamente que para poder contar estas historias desde el formato mismo del guión, que yo creo que es literatura, aunque yo creo que puede ser literatura, aunque en ese momento nos dijeron que no. Y el profesor que teníamos era bastante estricto en cuanto a que el guión, más que ser un cuerpo de literatura, es una herramienta para construir algo más. Entonces su manera de hacer las cosas era bastante poco poética. Y para eso me di cuenta que yo tenía que poder describir sobre todo imágenes, tenía que tener una idea de cómo se construía una imagen si las historias que yo iba a contar iban a terminar siéndolas. Entonces, con la idea de aprender más sobre la construcción de la imagen, me fui a lo que yo consideraba lo más sencillo, que era la imagen fija, es decir, la fotografía. Y así fue que mientras estudiaba comunicación audiovisual, ¿no? Hacía bastante énfasis en cine en realidad, pero se llama comunicación audiovisual,
mientras yo la estudiaba, empecé a pasar clases de fotografía acá, en Cocha, durante mis vacaciones. Y pasé clases de fotografía con un amigo de mi mamá que se llama Eduardo Ruiz Gumiel, el Paco, tal vez lo conocen. Eh, y fue genial porque Paco viene un poco de la vieja escuela, pero eso es maravilloso porque él insistió en que yo aprendiera a hacer fotografía primero pasando por la cámara analógica y me explicó lo importante que iba a ser más adelante. Me dijo, es mejor que aprendas lo analógico porque inclusive la lógica de lo que es Photoshop proviene de algo real, de algo que existe, de algo que es material, ¿no? Y él se había enamorado de la fotografía al ver este proceso, al ver un revelado, al ver cómo en un papel se imprimía una imagen. Entonces me gustó mucho toda esta mística alrededor de lo analógico y lo que me gustó mucho desde el principio, porque tal vez se den cuenta ahora, yo soy un poco despelotada y caótica y para nada breve en mi literatura siempre he sido más Saramago que Hemingway. Entonces lo que me gustó mucho de la fotografía era que me obligaba a ser breve, porque tienes un fotograma, tienes un rectángulo donde cuentas para contar una historia, ¿no? Y lo de que me gustó de la fotografía analógica es que, a diferencia de la digital, que a veces, no digo que esté mal, pero a veces la digital nos lleva al disparo, 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 porque lo tienes, porque el dispositivo es así, y es una maravilla poder disparar tanto, pero el analógico me centraba, me ayudaba a concentrarme en una sola imagen, a contar una historia desde ahí. Claro que al principio tal vez no contaba tantas historias, sino que me enredaba un poco con, con lo analógico, pero esa fue mi introducción. Y me di cuenta rápidamente que me gustaba muchísimo la fotografía, porque también me permitía independencia. El cine es maravilloso, pero suele ser bastante colectivo, suele ser un trabajo muy colectivo que requiere de un gran equipo humano, que requiere también de bastante equipo, cámaras, booms, etcétera, etcétera. La fotografía obviamente se puede trabajar en equipos muy grandes como los de cine, pero también uno puede llevarse una cámara en la cartera y hacer un súper trabajo durante una caminata. Entonces, todas esas cosas me atrajeron mucho de la fotografía y fue como que a partir de ahí fui encaminando mi carrera. Si bien era comunicación audiovisual, tenía muchas selectivas y empecé a intercalar el guión con fotografía y empecé a estudiar fotografía, un poco de luces en estudio, un poco de retrato, y así me fui metiendo, ¿no? Para luego decidir especializarme en eso y ahí fue cuando hice la maestría. Pero el guión, la palabra me llevó a la imagen y la verdad es que estoy muy contenta. Sí, No hay interesante vuelta eso. atrás. Ajá. Interesante eso porque, claro, porque nosotros cuando imaginamos una imagen, digamos, algo, siempre son las palabras, ¿no? Como estos orígenes, ¿no? Eh, Claro, ajá. completamente. Y además, es bien interesante porque son lenguajes distintos. Eso también uno llega a aprender. Cada uno tiene sus matices, cada uno tiene los lugares desde donde puede romper reglas o hacer ciertos juegos. Pero es interesante también cómo uno se alimenta del otro y además cómo a veces la lógica de una cosa te ayuda a entender mejor la lógica de la otra. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me ayudó a entender la moda, y digo entender la moda, fue el pensar más que en moda, en cine y en cómo yo, por ejemplo, al escribir guiones, sin pensarla ni nada, al presentar un personaje,
muchas veces incluía detalles sobre cómo estaba vestido, sobre algún gesto, si llevaba la ropa arrugada o si llevaba la ropa sucia, porque ese tipo de detalles me hablan del personaje. Entonces ahí fue que me di cuenta, oh, esto se traduce a algo visual, que yo antes lo tenía pensado desde la lógica de la escritura, nunca no lo tenía tan consciente, pero de ahí uno empieza a ver esos paralelos y uno te puede ayudar a entender la lógica del otro, ¿no? Y uno se alimenta del otro constantemente. Sí, perdón. No, no, iba a acotar que claro, por eso es importante a veces, antes de empezar un proyecto, quizá escribirlo, ¿no? O sea, ponerlo en palabras, ¿no? Claro. En palabras o en un bosquejo, no sé, pero materializarlo primero, o sea, en esos primeros procesos, ¿no? Claro, totalmente. O a veces también, a mí me sucede, quiero seguir explorándolo porque la verdad es que no lo he hecho demasiado, pero también me sucede que una imagen me inspira unas palabras o unas palabras me inspiran una imagen, ¿no? Muchas veces, a veces cuando me hablan de tu inspiración, mi inspiración más que de la fotografía, más que de la fotografía, yo diría que proviene siempre del cine y de la literatura, mucho de la literatura. Para los, porque como te digo, me pasa ahora que he entendido esa lógica de escribir imágenes, que a veces estoy leyendo una historia, estoy leyendo alguna noticia y hay alguna imagen que aparece, está en las palabras y ahora que hago fotografía me pregunto, uy, ¿cómo se traduciría esto de verdad en una imagen, no? Así que nada, es un juego muy lindo y por eso te digo, para mí ha sido ir construyendo, o sea, qué bonitos amores, ¿no? Amores que se complementan y que se unen en algún punto. Ajá, ya. Ahora, me gustaría saber actualmente cuál es tu búsqueda, ¿no? Si nos puedes mostrar en lo que estás trabajando ahora, cómo se originó ese proyecto, esas ideas, esos Súper. conceptos, cómo nacieron, procesos, etcétera. Muy bien. Bueno, les voy a hablar de mi proyecto más grande porque en este momento, por la crisis en realidad, estoy con varios pequeños proyectos también, pero les voy a hablar de Madre porque ese es mi proyecto hasta la fecha creo que más contundente. Además, el primero que realicé después de estudiar en el exterior, porque eso es importante. Yo me he formado en el exterior. ¿A qué me refiero con esto? Que yo al irme de Bolivia, como les acabo de contar, no sabía de fotografía, no había hecho ningún proyecto acá. Entonces, para mí fue muy interesante realizar algo acá por primera vez después de haber recibido mi educación sobre la imagen afuera, ¿no? Y poder plasmar, pero también intentar encontrar la lógica que rige acá, que es diferente a lo que yo conocía y a lo que yo estaba acostumbrada, pero creo que más bien se enriquece mucho el poder traer cosas desde, como hablábamos antes, desde distintos lugares, ¿no? Bien, entonces, a ver, les comparto pantalla y mientras vemos algunas de las fotos, les voy contando un poco cómo pasó esto. Ah, bien, Genial. me estaba olvidando cómo compartir pantalla. Bien, súper. Ah, ahí me ves, ¿no, Les? Sí, 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 veo tu pantalla. Ya, súper. A ver, vamos a intentar. Ok. Un segundito. Estoy un poco chakra, pero Pasa, pasa. si alguno de mis alumnitos está viendo, ya sabe que me pasa con frecuencia. Bien, a ver, vamos, es que quiero mostrarles las fotos, pero no me los permite. Bueno, ya, les voy a mostrar así, entonces, ya fue, como diría mi hermana. Bien, entonces, mi proyecto se llama Madre. Y el proyecto inicia en realidad por dos motivos, dos detonantes. El primero fue que
me pasó lo que le pasa a veces a la gente que ha vivido mucho tiempo fuera, que volví a Bolivia, al país donde he nacido, donde me he criado, donde he estado, pero me sentía muy desconectada de mi cultura, de mi realidad, muy alejada de las lógicas de esto del otro. En ese momento me sentía muy sola, no conocía a la comunidad que ahora estoy empezando a conocer, de fotógrafos, de artistas. Entonces, este fue un primer detonante, el que yo estaba buscando alguna manera de volverme a conectar a estas raíces, volverme a sentir emocionada de todas estas cosas maravillosas que ofrece mi país, porque también me sucedía eso, me sucedía que me costaba conectarme, pero al mismo tiempo me sentía muy maravillada por todas las cosas que ahora veía bajo estos nuevos lentes de, oh, ahora comprendo un poco mejor el lenguaje de la imagen, puedo apreciar otras cosas, puedo ver detalles, ¿no? Todas esas cosas que también uno, a veces hasta que no te alejas, no te fijas en ellas porque están ahí todos los días y las das por sentado. Bien, entonces por un lado era esta mi búsqueda de conexión que se enlazó con el hecho de que mi mamá encontró un álbum perteneciente a mi abuela y el álbum contenía unas imágenes increíbles. Y digo increíbles porque la verdad es que me emociona muchísimo todo lo que son los estudios antiguos, la manera de posar, las miradas severas. Me gustó mucho encontrarme con una cosa que yo siempre digo, me sorprende muchísimo, se habla mucho de cómo la brecha generacional cada vez se hace más grande. Y yo veía las imágenes de mi abuela y la manera en la que vivió su vida, cómo fue presentada en sociedad, cómo hizo su primera comunión, cómo se casó, tuvo hijos, y veo una vida que es completamente diferente a la mía, completamente diferente a la vida que yo, no solamente a la vida que tengo, sino a la vida que yo planeo tener. Eh, llena de rituales, llena también de muchos gestos casi performativos dentro de estos roles de la mujer. Y eso me gustó muchísimo porque dentro de ese álbum veía no solamente a mi abuela, sino a tías, a mi mamá, atravesando todas estas cosas, ¿no? Primeras comuniones, 15 años. Y me pareció genial, me pareció una manera muy, a ver, voy a poner una de las fotos, me pareció una manera muy interesante de entender un poco, de volver a entender de dónde vengo yo, cuál es mi historia, no solamente con el país, sino en cuanto a mi linaje, ¿no? Y entender también, porque mi mirada a mi álbum familiar es celebratoria, pero también es crítica, ¿no? Porque compartimos una historia, una cosa, en estas imágenes, por ejemplo, este pequeño collage que he hecho, la mujer de la izquierda es mi mamá, la pequeña, y la de la derecha es mi abuela, ¿no? Cuando yo hice el collage, entre paréntesis, pensé que ambas eran la misma, pensé que ambas eran mi mamá, pero son mi mamá y mi abuela, ambas con sus niñeras, y sus niñeras, como pueden ver, son cholitas. Entonces, el álbum también me hablaba en cierto punto de dinámicas, atraviesa lo político también, y como te digo, me empecé a imaginarme este paralelo entre esta realidad que había vivido mi abuela y la realidad que estoy viviendo yo, y cómo realmente hay esta diferencia tan grande. Entonces, quise empezar a explorar por ahí. Eso por un lado. Ahí empezó mi exploración del álbum familiar, el volver a conectarme con mis raíces, el entender cómo es que hemos desembocado acá, no solamente como país, sino yo como mujer también. Y por otro lado, me pasó que así como me encontraba con cosas maravillosas en Bolivia y no podía dejar de sacar fotos con mi celular por todos lados, me chocó bastante y hasta me sorprendió bastante la falta de diversidad que todavía persiste en nuestro medio. Y me sorprende, digo, porque somos un país plurinacional, lo dice
el nombre. Y habiendo estudiado, yo estudié en Londres y bueno, Londres la verdad está a la cabeza de toda lo que es una movida en el mundo de la moda hacia la diversidad, hacia todo lo que es inclusión, body positivity, todos estos movimientos que a mí me parecen una manera mucho más sana de mirar, ¿no? Porque es una manera mucho más amplia, mucho más diversa, mucho más inclusiva. Y un poco antes de que yo volviese, hubo el boom de la película Roma, con Yalitza apareciendo, no me acuerdo si en la portada de Vanity Fair, de Elle, de alguna de estas publicaciones muy grandes, ¿no? Y había sido todo un hito, la primera mujer indígena, y yo dije, uy, qué maravilla, yo voy a llegar a Bolivia y seguramente me voy a encontrar con increíbles modelos, me voy a encontrar con... Pensé que iba a haber mucha más diversidad. Y por diversidad también me refiero en el caso de lo generacional también, ¿no? ¿Dónde está nuestra gente adulta? ¿Dónde está nuestra gente mayor? Pero no, seguimos teniendo lo que se denomina la mirada masculina, que no es un ataque a los hombres, es simplemente el nombre que se le ha dado, que de manera muy sencilla es presentar la imagen, presentar al otro, porque no es solamente a la mujer, es mucho a la mujer, pero presentar al otro como un objeto, como un prop, y no considerarlo en todo lo que es su humanidad, ¿no? Entonces, la verdad que eso me dio mucha rabia, porque también me parecía que inclusive está de moda ser diverso, ser inclusivo, y nosotros siendo, lo repito, un país plurinacional, me pareció una gran ironía que, que sigamos teniendo tan poca representación en los medios. Y eso es importante. En mis estudios sobre la imagen he aprendido cuán importante es la representación, cuán importante es para una persona verse reflejado en los medios, ¿no? Ver a alguien que tiene las características de ellos, que parece que puede compartir su historia, es muy importante. Entonces, bueno, yo dije, a ver, vamos a intentar cambiar esto, vamos a intentar, y me centré en la mujer, porque nuevamente la mirada masculina es no mirar al otro con humanidad, pero el tema de las mujeres acá es terrible y lo siento, pero lo voy a decir, yo estoy horrorizada como aún en pandemia, aún en todo esto, el número de feminicidios es tan alto, como uno no puede caminar 2 cuadras sin el acoso callejero, cómo cómo sigo escuchando a personas con esto, con unos discursos que a mí me parece que ya no deberían existir, que ya han quedado obsoletos, pero acá persisten. Y es complicado porque si ni siquiera podemos respetar eso desde la imagen, eh, ¿cómo lo vamos a hacer con el otro cuando lo tengamos enfrente, ¿no? Entonces, mi primera idea fue, voy a trabajar en una serie sobre mujeres donde vaya a celebrar esta diversidad, donde vaya a poner todo lo que yo no veo, ¿no? Es decir, gente de distintas edades, gente justamente como nuestra Miss Bolivia Trans. Me fascinó conocer un poco a la comunidad trans acá en Bolivia, ¿no? Me parece que tenemos que ser más justos, porque además, genuinamente, yo creo que hay muchísima belleza en esto, en la diversidad, en mostrar en cuántas formas, en cuántos tamaños, en cuántos colores, en cuántos empaques viene el ser mujer, la feminidad, cómo significa, porque así como hay diversidad en cómo se ve la gente, también hay diversidad en cómo elige vivir, ¿no? Claro. Así que tenía estas 2 ideas flotando alrededor. Y vino el maridaje cuando dije, oh, bueno, puedo seguir trabajando esto que es mi identidad como mujer boliviana, y a la par
explorar qué era ser una mujer boliviana desde lo que es el álbum de mi abuela, qué significaba, qué había, cuáles eran las dinámicas y qué es ser una mujer boliviana hoy, ahora, ¿no? Así que con esta idea en mente es que empecé a buscar a estas mujeres en la vida, ¿no? Yo vengo de trabajar fashion photography, fotografía de moda, donde se trabaja mucho con modelos. Yo nunca lo he hecho, mis modelos siempre han sido mis amigos, gente que encuentro en la calle. A mí en particular me gusta mucho trabajar con modelos no profesionales, con gente común, porque siento que ellos traen algo a la mesa, ¿no? Las modelos, los modelos, y está perfecto porque están entrenados para eso, vienen como un lienzo en blanco, ¿no? Y te dicen qué quieres que sea, qué quieres que haga, qué quieres que traiga. Y eso es genial. Para cierto tipo de trabajos eso es maravilloso, pero lo que me gusta mucho es cuando trabajas con una persona que no es modelo, porque esa persona viene con ella, viene con su personalidad, ¿no? Viene con quién es. Entonces, fue muy, ¿por qué menciono esto? Porque para mí fue maravilloso, esto tal vez no quede expresado en las fotos, pero para mí fue maravilloso porque todas estas mujeres, me sentaba con ellas a tomar un café, les contaba un poco de qué iba mi propuesta, mi trabajo, y todas ellas me contaban sus experiencias, me contaban cómo se han sentido en algún momento un poco víctimas de una sociedad patriarcal, me contaban cómo le hacen frente a esto, dificultades que tenían, algunas hasta me han confesado cierto tipo de abusos por parte de un lado, por parte del otro, pero nunca poniéndose como víctimas, para nada, sino más bien, como les digo, o sea, si bien sí han sido víctimas de alguna opresión por parte del patriarcado, son mujeres que miran la vida muy de frente. Y eso para mí fue clave porque quería transmitir eso en mi fotografía. Si bien nuevamente es un lado crítico, yo quería presentar a todas estas mujeres con esa fortaleza interna que me han presentado, ¿no? No deshechas, no solamente clamando injusticia, haciéndole frente, ¿no? A todas estas cosas. Y decidí cruzar el trabajo a cómo enfocas, ¿no? Voy a realizar una serie de retratos, perfecto. ¿Cuál va a ser el hilo conductor? ¿Desde dónde lo vas a ver? Yo terminé de atar toda esta mi idea con mi crítica al catolicismo, que no voy a entrar en muchos detalles, pero ese es uno de los sistemas más patriarcales y más opresivos que existen para la mujer. Yo me he criado católica y yo he tenido que desandar muchos caminos, muchas ideas que me han sido legadas del catolicismo, ¿no? La que no se quiere meter con eso, pero se va a meter igual. Por ejemplo, es que está, volviendo a la palabra, está desde la palabra. Eh, en hebreo, que es el idioma original de la Biblia, hombre es ish y mujer es isha. No hay una tradición, no he encontrado una tradición buena en Biblias en castellano, pero más o menos es como decir que hombre es varón y mujer es varona. Entonces, desde el lenguaje, la mujer no existe si no es en referencia al hombre. Yo diría hasta si no es en subordinación al hombre, ¿no? Y este es un problema porque yo me he criado católica y el catolicismo es algo que sigue muy vigente en Bolivia. Entonces me parece importante contrarrestar esta idea tan reductiva que tiene el catolicismo, ¿no? Que pone a las mujeres en los extremos, o eres una virgen o eres una prostituta.
eres vieja y estéril o eres fértil porque para eso sirves, para reproducirte, ¿no? Y yo creo que hay que cuestionar estas ideas. Hay que, si no es derribarlas por completo, al menos cuestionarlas, ¿no? Entonces me pareció interesante acercarme desde la religión porque es algo de lo que yo he escapado, pero que está muy presente en mi familia, ¿no? Como vemos en esta imagen que es, por ejemplo, mi abuelita en su primera comunión, ¿no? Y a la pobre la he partido ahí para poner lo que yo siento, eh, no poner un poco, y claro, intervenir estas imágenes también, como mi intervención de estas imágenes es como mi comentario, ¿no? O como en esta donde he borrado al hombre. Los hombres no tienen cabida en mi serie, por cierto, esa es una de las reglas que me he dado. Eh, y claro, o sea, como hay muchos hombres que no están presentes en la vida de las mujeres, como ellas en mis fotografías muchas veces están, si no están solas, están en un grupo de mujeres, porque también siento que eso es una realidad para las mujeres bolivianas, ¿no? Que muchas veces ellas se tienen que enfrentar a todo esto solas. Pero vuelvo a decir, me he encontrado con unas mujeres maravillosas que me han dado mucha esperanza sobre nuestro futuro. Eh, y que han compartido conmigo sus historias. Y siento que estos retratos son una colaboración entre ambas, ¿no? Porque yo les proponía una idea, ¿no? Les preguntaba primero si querían ser Marías o Magdalenas, e íbamos transformando y pensando en la idea con ellas. Y eso también es muy importante, ¿no? O sea, uy, a mí toda la vida me han dicho que soy muy tímida y muy virginal, pero me gustaría para esta ser una Magdalena. Ah, maravilloso, perfecto, probaremos. Entonces, nada, este es un proyecto en el que sigo trabajando, ha seguido creciendo y ahora tengo la idea de convertirlo en un libro, simplemente porque creo que, como han visto, creo que me he metido a explorar muchas cosas. Creo que las estoy pudiendo redondear, pero siento que el formato del libro, que es más extenso, en el que hay también, en el que puedes jugar con una idea de secuencias, todo esto me va a poder ayudar a terminar de cerrar la idea y poder contarla bien, porque también como estoy trabajando todo lo que es la iconografía religiosa, siento que hay bastantes, mi amigo River me dijo imágenes de segunda lectura, o sea que me gustaría que se entiendan el vínculo que hay entre una imagen y la otra, alusiones que hay tanto a mitología boliviana como a figuras históricas, femeninas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es algo en lo que sigo trabajando, la pandemia me está perjudicando, pero, pero es una exploración muy linda porque el proyecto también me permite conectarme con todas estas mujeres y esta hipótesis que tenía de lo maravillosas que somos, cada vez que estoy en contacto con una de ellas, es como que digo, sí, realmente, qué lindas mujeres, me da un poco de esperanza, ¿no? O sea, frente a las noticias de feminicidios, de todas estas cosas terribles, saber que hay estas mujeres, ¿no? Sí, que no tienen miedo y que están plantadas firmes para, para un futuro mejor, con suerte. Sí, súper interesante. No, además porque, a ver, hay una física teórica que se llama Karen Barat, que igual aplica sus estudios igual a los estudios, por ejemplo, de las teorías queer y cosas así, ¿no? Y ella dice que el lenguaje no representa el estado de las cosas, ¿no? Y a mí me parece interesante porque es justamente lo que vos dices, ¿no? O sea, el que alguien se tenga, por ejemplo, ¿no? El cuerpo de hombre, pero se identifica con una mujer, ¿no? Entonces no hay como una Claro, palabra que lo identifique, pero él se identifica porque en lo performático, ¿no? Porque él o ella es así, ¿no? Actúa así, no actúa bajo los mandatos, por ejemplo, ¿no? Que una mujer debe ser así, asá. completamente. Y bueno, ¿les? Dime, sí. No, perdón, es que mi conexión. Sí, porque
Bueno, por suerte ahora se están teniendo bien estas discusiones en cuanto a género, en cuanto a identidad, pero el otro día en una charla de estas que ahora escucho por YouTube, he escuchado una cosa genial y es que muchas veces la idea que se tiene para esta concepción bien rígida y binaria del género, lo que se dice es, ay, es porque es lo natural, ¿no? Porque así es la naturaleza. Bueno, ¿qué es lo natural? ¿Qué es la naturaleza? La naturaleza es lo más cambiante que existe. La naturaleza tiene estaciones, cambia por completo. Entonces, si nos vamos a, si lo que dicen es como una sola identidad sexual, etcétera. Si lo que dicen es que es porque es natural, bueno, están equivocados porque la naturaleza es cambio, constante cambio. Mi presocrático favorito siempre fue Heráclito, que te hablaba de que la vida es constante cambio. Entonces, si nos vamos a apoyar en esta idea de lo natural, no hay nada más natural que una persona cambie y fluya y que pueda se puede identificar con algo a lo que tal vez su cuerpo no corresponda. Yo creo completamente en esto, al 100%, y yo creo que ahora veo de a poco, porque no es perfecto para nada, inclusive en Bolivia, inclusive en Latinoamérica hay un machismo feroz, y digo machismo porque el machismo también tiene que ver con esto de ahogar estas voces, ¿no? De regirse por estas ideas binarias y qué sé yo. Por suerte siento que un poco a nivel mundial estamos intentando cambiar, estamos intentando, no esto que es tan debatido y controversial, pero inclusive buscar nuevos lenguajes para nombrar estas cosas. Y a mí me parece maravilloso. Yo la verdad, creo que otra cosa como dice RuPaul, no, nosotros nacemos desnudos, el resto es drag, el resto es quién decidimos ser todos los días, porque no tiene solo que ver con ser mujer, ser hombre, tiene que ver con qué coraje qué nivel de coraje voy a tener hoy, cuánto voy a hablar, qué voy a decir. Entonces, yo soy tan partidaria de que, yo soy muy partidaria de que la gente se exprese y viva como quiere vivir y con esa expresión íntima, ¿por qué no? Tan lindo. Eso es otra cosa que yo he aprendido de la moda. La moda pensaba que era algo muy frívolo, puede serlo, pero también es nuestra manera de comunicarnos, es nuestra manera de decirle algo al mundo y a mí me parece perfecto. Yo, como digo, no hay nada más natural que el cambio, ¿no? Entonces, yo me voy a apoyar en eso por completo. Y Súper. bien. Ahora, Marisol, lo que te quiero preguntar es cómo empezaste a descubrir, por ejemplo, en tu búsqueda de los personajes y de esta construcción de esta mirada propia, ¿no? Y si en algún momento has hecho consciente esta deconstrucción en tu mirada, ¿no? Esta deconstrucción de la mirada masculina. Eh, bueno, lo que pasa es que quiero decir que me salió de manera natural. Lo que pasa es que, de verdad, lo que a mí me sucedió aún antes de esta serie es que me decían me decían, ay, me encanta tu trabajo, es tan feminista, me fascina, qué lindo tu mensaje feminista, feminista. Y yo nunca lo había pensado así. No digo, no porque no sea feminista, sino simplemente porque yo nunca le había puesto ningún tipo de etiqueta a mi trabajo. Como te digo, yo creo en que las personas son más lindas cuando son lo que quieren ser y cuando se los deja ser quienes son. Entonces, yo siempre he gravitado hacia, yo creo, estas personas que no tienen ese miedo. Entonces, en mi fotografía siempre, de alguna manera, siempre he sido inclusiva, quiero decirlo, espero que no suene terrible, ¿no?
simplemente, no porque lo pensara así, sino porque simplemente gravitaba hacia estas personas maravillosas que no tienen miedo de mostrar su rollito, sus cicatrices, que no tienen miedo de vestirse extravagante o de verse diferente a la otra persona. Entonces yo como que siempre me ha traído mucho más eso. A mí me atraen los personajes, ¿no? Tal vez esto también me viene del cine. Después, más adelante, sí me empecé a dar cuenta de cierto tipo de cosas, como, sobre todo como que yo pienso en mi sujeto, en la persona que voy a fotografiar como una persona. Es un ser humano. Entonces, trato de que en mi fotografía se vea eso, ¿no? No se vea, uy, el modelo perfecto, hermoso, sin esto, sin el otro. No, es perfectamente humano, con todas las cosas maravillosas como con todas las cosas feas. Yo siento que mi poder especial en esta vida es ver las cosas bellas. O sea, yo siento que en el lugar más horrible y terrible y feo, yo puedo encontrar algo lindo. Entonces, eso me pasa también mucho con las personas. Ahora, más adelante sí me he dado cuenta que le pasa a muchos otros que no tienen esto, ¿no? Que, y no solamente digo una mirada masculina, sino me pasaba también en cine, o sea que vas a fotografiar o vas a grabar a una persona y la agarran y la mueven y la sientan y no le dicen nada y no le hablan y pon tu cabeza ahí, súbela y listo. Y es un prop más, es como un muñequito al que lo ponen bonito, le sacan una foto y se van. Yo trato de que conmigo no sea eso. Muchas, bueno, excepto mis fotos callejeras, que es clic, 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 pero aún así yo estoy mirando la humanidad de esa persona, ¿no? Cuando el gesto, lo que está, una pequeña acción, un pequeño detalle, cómo se le cayó la trenza, ¿no? Y siento que una cosa tan pequeña como esa, o sea, tan pequeña como recordar que la persona a la que estás fotografiando es una persona, hace toda la diferencia, ¿no? Toda la diferencia, porque, y esto es fácil de, tal vez es fácil de ilustrar, tal vez ilustra el acto de estar desnudo. Es maravilloso, o sea, el estar desnudo es el ser uno mismo, ¿no? Todo lo que nos ponemos encima no es nuestro. A mí desde siempre me han gustado mucho los desnudos. Uno de mis fotógrafos favoritos al inicio era Ryan McGinley. Y claro, en ese momento yo no lo podía entender, pero lo que me gustaba mucho era que sus cuerpos no son sexuados. Los cuerpos que él presenta, aunque están totalmente desnudos, no están ahí para ningún tipo de satisfacción sexual, no los muestra de esta manera, ¿no? Entonces yo me di cuenta eso, o sea, que cuando yo muestro a alguna mujer desnuda y todo, no es para el placer visual de los hombres o para esto, para el otro, es porque hay cierta fuerza en eso, porque, no, o sea, nuevamente, me parece que se trata de algo tan simple como recordar que la otra persona es una persona, ¿no? Y ser una persona es más que ser solamente ese cuerpo que vas a fotografiar, es todo lo que está adentro, todo lo que es. Y creo que eso hace toda la diferencia, ¿no? Todo hace toda la diferencia el sentarte, hablar con una persona, preguntarle si está cómoda, como te digo, charlar y eso para mí viene natural, pero bueno, nuevamente no, no siempre pasa, ¿no? O sea, muchas veces no solamente la persona es un prop, sino también que está ahí para satisfacer algún tipo de fantasía. Y bueno, no sé, a mí me gusta en este caso más la realidad. Lo No, real me parece claro. bastante fantástico. Sí, porque yo he visto hasta tus fotos de desnudos, por ejemplo, ay, no se me viene el nombre de la bailarina, Sí, sí, em, sí. y que me parecen muy potentes justamente porque las palabras, o sea, a mí me sucede que cuando veo imágenes, o sea, igual me vienen palabras, obviamente, ¿no? Entonces, las palabras que están cruzadas en esos desnudos te llevan como a otros territorios, ¿no? A otros lugares, ¿no? Más de
de quizá apreciar el cuerpo humano desde otra perspectiva y no tanto como eso dices, ¿no? Como que el mostrar el cuerpo como este super cuerpo o este cuero, como lo dicen, ¿no? Sino que es un cuerpo que está Sí, contando algo, ¿no? O sea, tiene una claro, personalidad, ¿no ve? Tiene una identificación, una identidad específica de ese cuerpo, completamente. ¿no ve? Completamente. Estoy buscando mis fotos de la bailarina. Ay, No la sé si te Tami, ¿no refieres ve? a la Tami, no sé si te refieres a estos, por ejemplo, ¿no? Ajá, exacto. Eh, claro, y la belleza, o sea, por ejemplo, acá, wow, wow, el cuerpo de Tami, o sea, qué increíble cómo un cuerpo se puede doblar así, ¿no? Qué hermoso. Estas fotos las hice con Tami porque ella vino a mí y me dijo, ¿no? Marisol, te cuento que tengo vellos en mi axila. Y, ¿no? Y yo, qué súper. Pero ella me dice, sí, pero acá es todo un problema, acá es todo un lío. Acá alguna gente hasta te puede tratar mal por algo así, ¿no? Que es tan natural y que es tan lindo. Entonces ella me dijo, no sé si podemos sacar algunas fotos que hagan énfasis justamente en eso, ¿no? Y a mí me pareció genial y a mí me pareció bárbaro. Entonces acá se trataba de explorar el cuerpo desde otro lado, ¿no? O porque lo estamos mostrando, o sea, estamos mostrando el cuerpo, pero lo estamos mostrando desde lo bella que es la flexibilidad, ¿no? Lo normal, aunque no lo consideremos así, que es el bello, lo tenemos todos, todes. eh, y se trata de celebrar eso, ¿no? Aún estos acercamientos, aún si acá hay un seno desnudo, estamos viendo otra cosa, ¿no? A mí lo que me gustaba mucho de esta foto es que el cuerpo se ve casi como una abstracción, ¿no? Me gusta el detallito del cabello de Tami que da la vueltita a su oreja. Y yo quiero que el que esté viendo mis fotos se fije en ese tipo de cosas, ¿no? No como, oh, mujer desnuda. Ajá, claro, sí, Dios mío. Pero pasa, o sea, a mí me ha pasado y yo creo mucho en educar la mirada, porque como les Ajá. contaba antes, la mía ha sido educada. Yo me he tenido que deshacer de muchas, para educar mi mirada también me he tenido que deshacer de muchas ideas antiguas que tenía, ¿no? Eh, pero se trata, yo creo mucho en eso y por eso es que me parece importante desde mi fotografía expresar esta mirada humana, porque así empezamos a entender mejor, o sea, esa es la importancia de la representación, ¿no? Pero es triste porque me pasa que yo muestro mis fotos, ¿no? Las de madre, y la gente me dice, ¡oh! ¿Quién se ha animado a posar desnuda? No, no me dicen nada, lo que les llama la atención es el desnudo, y es porque y es porque nuevamente acá todavía persiste mucho, hablando específicamente del desnudo, este desnudo que es como para el placer de, sobre todo, una mirada heteronormativa, ¿no? O sea, el placer del otro, si me pongo en una foto, ¿no? Es terrible porque lo tenemos mucho en publicidades y qué sé yo, ¿no? O sea, yo les digo, siempre hago la representación, ¿no? Toma esta cerveza. La pobre chica está más doblada que la palabra, pero es para que se pueda ver su traserito, ¿no? Y queda ahí todo Ay, bonito para el espectador hombre, ¿no? que quede Y la pobre está satisfecho. súper contorsionada y es nada natural, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a normalizar el cuerpo como un espacio no tan sexual, pero es que no, perdón, el cuerpo como un espacio no solo sexual, ¿no? Pero es complicado porque inclusive ahora que hablábamos, ¿no? Que he tenido que censurar algunas, esta foto no la he censurado, bueno, pero que he tenido que censurar algunas Bueno, de pero mis no fotos, estamos en vivo, así que... pero uno tiene que censurarlas porque hay algoritmos, hay esa pelea muy grande en el mundo del arte sobre cómo el pezón de la mujer tiene que ser censurado cuando no se censuran otras cosas. O sea, creo que es muy importante que todos nosotros aprendamos al, un poco a educar nuestra mirada, ¿no? O sea, a entender lo que estamos viendo, a cuestionarnos por qué está representado así, qué me está diciendo, qué estoy viendo acá. Pero para eso tenemos que diversificar
¿no? Lo que hay, lo que existe en nuestro medio, en nuestras cosas. O sea, yo vuelvo a decir, a mí me sorprende muchísimo que marcas bolivianas y todo no trabajen con modelos morenas, de rasgos indígenas, ¿no? Y después estamos modelando aguayos, ¿no? Y nuevamente existen, en Bolivia también existe gente de todo color, de todo sabor, pero yo les mostraba a mis alumnitas en algún momento, o sea, cómo se hace el desfile de ropa de cholitas, la han llevado a Estados Unidos y todas las modelos son unas gringuitas rubias con trenzas. Y está bien si hay una, ¿no? Pero ¿dónde están otras? ¿Dónde están otro tipo de cuerpos? Porque muchas de las cholitas son gorditas, es parte de su cultura y qué sé yo. Entonces, nuevamente, o sea, no estamos hablando no de inventarnos cosas, sino de trabajar con lo que realmente existe y celebrar esta diversidad, ¿no? Que es tan rica y que es tan maravillosa. La verdad es que yo encuentro muchísima más belleza en lo diverso, pero, pero nada, para eso estamos acá, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando Julio Cortázar hablaba de su práctica de literatura, hablaba de distintas etapas y de cómo él tuvo una primera etapa que era como una búsqueda estética, donde él estaba explorando el lenguaje como tal, hasta dónde puede llegar en toda su plasticidad, pero que después, más adelante, y por su condición además de latinoamericano, se dio cuenta que su discurso no podía quedarse en lo estético, ¿no? En solamente una búsqueda plástica, sino que tenía que decir algo y que tenía que tener sustancia. Y eso me pasó a mí. Eso me pasó a mí, sobre todo al llegar a Bolivia, porque fue como volverme a conectar con una realidad de la que yo había estado alejada y una realidad que me parece muy conflictiva. Me parece que hay muchos conflictos y muchas cosas y en un momento yo tuve una gran frustración porque, ¿qué hago? O sea, ¿qué puedo hacer ante todo este caos que veo, ante toda esta injusticia? Si solo soy una fotógrafa, o sea, solo sé sacar. Entonces ahí fue que yo hice el switch y dije, lo único que tengo, porque la verdad soy un poco inútil para otras cosas en la vida, pero lo que sí tengo es la fotografía. Entonces, aunque sea mínimo, tengo que tratar de aportar desde lo que hago y tengo que intentar decir algo con lo que hago. Ya no se puede quedar en qué linda luz, qué maravillosa pose, qué composición genial. No, qué estoy diciendo, porque desde ahí es donde puedo hablar. Es el único lugar desde donde siento que realmente puedo aportar algo, ojalá hacer alguna diferencia, pero ahí es que yo he decidido, suena todo serio, no es que un día me he sentado y he dicho, bueno, a partir de ahora, pero ahí he tenido como esta conversación conmigo misma y he dicho, a partir de ahora, tengo que utilizar mi fotografía para el bien, tengo que usar mi fotografía para poder decir cosas, ¿no? O sea, y sobre todo porque vivimos en un mundo saturado de imágenes de toda índole. Entonces, ¿para qué seguir saturando? ¿Para qué seguir generando ruido visual? Ya tenemos demasiado de eso, ¿no? Yo tengo la maravillosa ventaja de ser boliviana, de tener acá mil historias y vidas que explorar, entonces hacerlo, ¿no? Y tratar de decir todo, o sea, mandar mi mensaje de inclusión, mi mensaje de esta apertura, ¿no? A través de mis imágenes. Y me parece muy importante. Siento que hay muchos fotógrafos jóvenes que yo he empezado a conocer acá, que están también un poco con esa misión, ¿no? De hablar de cosas, historias que realmente importan, porque el mundo fue y será una porquería en el 86. No, pero claro, o sea, entonces hay
hay que tratar, yo creo, como te digo, yo cuando leí esta vez, la primera vez a Cortázar, dije, yo soy medio egoísta, yo creo que voy a quedar en este baile estético, pero no, creo que no. Y nuevamente, o sea, esta es una época en general en el mundo, de verdad, ahora en una nota seria, muy convulsionada, ¿no? Y desafortunadamente, así como se están abriendo espacios de diálogos, se está tratando de ser más comprensivos, ser más amorosos con todos. También estamos viviendo en un mundo donde está creciendo los extremos malos también, ¿no? Ideas fascistas, ideas terribles. Entonces, de verdad, este es un momento en el que creo que todos tenemos que tener algún tipo de compromiso, ¿no? Con lo que estamos poniendo hacia afuera, ¿no? Con lo que le estamos dando al mundo, porque el mundo no necesita más mal, el mundo necesita más voces que se unan con estos mensajes, ¿no? Ahí salió. No, bien, bien, Marisol, sí, sí, por eso, bien, 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 bien. Sí, y es eso que dices, ¿no? Aprender a leer las imágenes, ¿no? Es, educarnos en la imagen, ¿no? Porque la imagen, como sabemos, construye pues realidades, ¿no? Claro. Refleja, construye, pone en cuestionamientos también. Entonces, es importante saber qué estás construyendo, qué estás diciendo, porque yo igual Claro. me espanto si cuando veo igual, no sé, gente que comparte imágenes y realmente no se dan cuenta que el trasfondo de esa imagen, ¿no? El poder que tiene esa simple imagen, digamos. Y es como irónico, ¿no? A mí me parece irónico que siendo la época más visual, porque realmente vivimos en un mundo muy visual, eh, que no se enseñe demasiado. O sea, yo he podido acceder a ello por lo que he estudiado, ¿no? Por el cine y qué sé yo, pero me parece muy importante no solamente los que producen imágenes, sino también, en realidad todo el mundo, porque todos leemos imágenes. O sea, estamos constantemente rodeados de ellas más que nunca ahora. Entonces, me parece muy importante que por lo menos aprendamos a cuestionar, ¿no? O sea, pero me llama la atención que no se haga hincapié en eso en la educación, porque me parece algo tan importante. O sea, hoy en día los creativos, hay estas palabras que están tan de moda, ¿no? Como tan importante es el branding, ¿no? Y la conciencia de esto y del otro. Y más allá de que uno le guste o no le guste, vivimos un poco en esa realidad. Entonces, cuán importante es entender qué te dice una imagen, ¿no? Poder leerla, poder descifrarla, pero bueno, o sea, nuevamente, como creadora de imágenes, a mí me parece que es importante que yo las cree con todas estas convicciones, ¿no? Porque más allá de si alguien lo entiende conscientemente, siempre queda en el inconsciente, ¿no? Siempre se manifiesta de alguna manera ahí. Entonces, como creadora de imágenes, yo siento esa responsabilidad, pero también pienso que en general todos deberíamos darle un poco más de importancia a la lectura de las imágenes, ¿no? Al pensar las imágenes, al cuestionarlas, ¿no? Exacto, exacto. Y justo siempre se me viene, igual les digo a mis alumnos de esta frase, ¿no? De Walter Benjamin, que dice, el analfabeto del futuro no será aquel que no conozca, por cierto, las letras, sino quien no conozca la fotografía. Y dice, ¿no? Claro. Pero no hay que considerar del mismo modo analfabeto al fotógrafo incapaz de leernos sus propias imágenes. Walter Benjamin tirando la posta. O sea, sí, lo dijo hace mil Claro, años, ¿no? claro. Es que, a ver, claro, es que yo explicaba, volviendo a nuestro ejemplo, es, es tal vez exagerado decir, hay una imagen sexista conduce a un feminicidio. Ya, parece una exageración, pero de alguna manera no es, porque si constantemente lo único que ves, lo único que consumes, lo único en lo que te rodea son imágenes donde las mujeres son tratadas como objetos, entonces
a un objeto no lo puedes maltratar, o sea, no va a pasar nada, lo puedes botar, lo Claro, puedes tirar, lo puedes desechar, ¿no? Entonces es esto que digo antes, aunque no esté consciente, aunque la persona no esté diciendo, uy, estoy mirando a una persona como objeto, tal vez vaya a pensar en, aunque no haya esto, inconscientemente trabaja, o sea, las imágenes te llegan, las imágenes se quedan contigo, por eso a los niños pequeños no los dejas ver películas de terror, las imágenes se quedan con uno. Entonces, ese es un problema, o sea, tal vez parece exagerado decir fotos sexistas llevan a un feminicidio, pero un tratamiento constante, el estar expuesto constantemente a esto, pensar que solamente esto existe, es muy dañino, ¿no? O sea, y se lo ve, y se lo ha visto y ha sido un debate y sigue siendo un debate tan grande con los ideales de belleza que tenemos, tanto de mujeres como hombres, ¿no? O sea, lo mal que te puede hacer sentir eh, no, que tu imagen no corresponda a la de las revistas, ¿no? O el debate, no hay superhéroes que se parezcan a mí, o sea, es muy importante el estar representado, es muy importante el ver que existen, esta idea que nos hemos hecho de que hay un modelo de belleza, hay un modelo de fitness, hay un modelo de, no hay modelos en realidad y no deberíamos, y siento que no deberíamos aspirar a eso, que es una cosa triste también que se traduce en el mundo de las imágenes. claro. A mí me sorprende un montón que la gente busque parecerse a otro, aún en las imágenes. Me acuerdo, tuve una conversación muy linda de estas que surgen de la nada. Estaba en un parque y un señor se sentó a mi lado y no me acuerdo cómo, pero le conté que era fotógrafo y me dijo, wow, qué hermoso, no puedo creer. Mira, ¿te puedo preguntar algo? Y yo le dije, sí. Y me contó que él había trabajado en un laboratorio fotográfico y que le llamaba muchísimo la atención. Él me dijo, yo no soy fotógrafo, yo no hago nada de esas cosas, pero yo revelaba y me dijo, ¿por qué toda la gente saca las mismas fotos? Me dijo, yo habré revelado fotos de 500 viajes familiares y todas las fotos son iguales, ¿no? Y yo dije, claro, o sea, qué terrible que haya un modelo de foto familia feliz en su viaje, ¿no? Y que no salgamos de eso. O sea, es un poco triste, por eso digo que creamos que hay modelos en los que tenemos que encajar y que van a decir si somos buenos, si no somos buenos. Me parece que lo más interesante está en el explorar, pero pasa muchísimo. O sea, la gente intenta reproducir lo que ve y si esta persona llegó ahí con este tipo de imágenes, yo las reproduzco, yo las hago. Cuando yo creo que la idea, y es una de las cosas más difíciles, o sea, yo como creadora de imágenes siento que sigo buscando mi estilo, lo sigo puliendo, ha venido con los años, creo que hay alguna gente que tal vez lo tiene de manera inmediata, pero para mí ha sido una búsqueda, ¿no? Ujú. Pero es una búsqueda, o sea, es una búsqueda de verdad, ahora yo estoy en una búsqueda de quiero ser Marisol, no parecerme a nadie más, a ver qué puedo contar yo desde yo. Pero es difícil porque nuevamente vivimos saturados de imágenes y parece que hay mucho este pensamiento de eh, una buena foto es esto o se toma de esta manera, ¿no? Y vuelvo a decir, o sea, para mí perdemos mucho si tratamos de poner todo en moldes y peor si tratamos de encajar en esos moldes, Sí, ¿no? sí, sí, bien, bien dicho, Marisol, bien. Ya, pues, ya, sí, en realidad respondiste a todas las preguntas que tenía, así que genial. Súper. Nada, eso, agradecerte, Marisol, por aceptar esta charla, No, yo por... súper feliz y perdón, voy a seguir interrumpiéndote, pero también agradecer un montón nuevamente a las Warmis. A mí, por ejemplo, yo he llegado nuevita, al principio me sentía solita, pero es maravilloso. O sea, para mí ahorita es maravilloso seguir encontrándome en Bolivia con colectivos, con gente. Y nada, me encanta lo que hacen las Warmis, me encanta además lo que se extiende a Latinoamérica, ese sentido de comunidad, o sea, me parece muy lindo y siento que desde ahí también es que podemos ir con este tipo de cosas, ¿no?
educando, con suerte, educando nuestras miradas, ¿no? Por lo menos generando, aunque sea interrogantes, qué sé yo. Es importante preguntarse. Yo siempre digo, es más importante hacerse preguntas a veces que llegar a respuestas, ¿no? No, Pero súper, bueno, eso, ya súper. está, Les. No, eso, gracias Marisol, porque la verdad muy, muy inspirador tu trabajo, sobre todo para las nuevas generaciones, ¿no? Para las chicas y los chicos que están justamente encontrando su mirada, su voz fotográfica, ¿no? Todo lo que nos has contado. Realmente muestran cómo son esos procesos, ¿no? De cómo llegaste ahí, cómo esto que dices, ¿no? Que es más importante cuestionarse, ¿no? Más importante es también el camino, ¿no? Más importante que llegar al final, digamos, a la meta final, Claro. es pues el recorrido, ¿no? Ahí vas aprendiendo mucho. Así que no, súper, bien la charla en ese sentido. Bien, así que nada, nada Marisol, si puedes decirnos dónde encontrar tu trabajo, si tienes una Sí, web. súper. Bueno, chicos, chiques, gentes, pueden encontrar mi trabajo. Mi página web es marisol-mendez.com. No debería ser muy difícil encontrar. Y también encuéntrenme en Instagram en Marisol guión bajo, muy importante, doble guión bajo, Marisol doble guión bajo Méndez, ¿no? Entonces ahí estoy tratando de que todo sea Marisol Méndez. Pero nada, y yo, por si acaso, si alguien quiere hablar de expandir sobre algún tema, alguna cosa, yo soy la más feliz, como ven, de charlar con quien quiera. Entonces, estoy acá para cualquiera que quiera seguir charlando. Ya Eso. pues, súper Marisol, gracias y ojalá pronto nos A podamos ti. ver para abrazarnos. Ojalá, sí, para tener una charla en vivo. Un cafecito, ojalá. Gracias, Les, muchísimas gracias. Y como siempre, muy lindo charlar contigo, aunque sea súper acaparadora. No, está bien. Pero Es tu espacio. gracias, gracias. Ya Marisol, entonces nada, te Listo, mando un Les. abrazo y nos vemos pronto. Nos vemos. Chao. Chao. Abrazo.